Bienvenidos a La Camilla con Emanuel Lee. ¿Cómo están mis pacientes? Bienvenidos a esta nueva temporada, la segunda temporada de La Camilla. Mi nombre, Emanuel Lee, fisioterapeuta de la Clínica Physical Care, y complacido de tenerlos aquí una vez más. Primero que todo, recuerde, si les gusta lo que estamos haciendo, las materias, todo el tema de lesiones y demás que estamos tratando de llegarles a ustedes, darle compartir, darle me gusta. Pueden encontrarnos en YouTube como La Camilla CR, en Spotify y Apple Podcasts como La Camilla. Y sin más, vamos a empezar con un tema el cual escuchamos muy a menudo también, y es el nervio ciático. Pero realmente, ¿cómo sé que tengo nervio ciático? ¿O es el nervio ciático lo que me está afectando? Porque realmente muchas personas llegan y dicen, es que me duele el nervio ciático, tengo el ciático. Y achacan muchas lesiones o muchos dolores al ciático, ¿verdad? Primero tenemos que entender que el nervio ciático, ¿qué es? Y como el nombre lo dice, es un nervio que sale de la base inferior de la columna, se ramifica y va por la parte posterior, por la parte de atrás, pasando por los glúteos, la parte de isquiotibiales, toda la parte posterior de la pierna hasta llegar y genera todo ese recorrido nervioso. Ok, pero realmente, ¿cómo es el dolor del nervio ciático? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué han presentado ustedes cuando tienen nervio ciático? Realmente el dolor del nervio ciático es un dolor punzante, es un dolor quemante, es un dolor en que usted siente que se le duerme la pierna. Todos son signos de que tenemos un dolor nervioso. Primero que todo, hay que ver si es del ciático o es por otra razón. Pero esas son las características principales que puede tener un dolor nervioso. Que es, repito, me pica, me punza, así como una sensación como un desconsuelo, un dolor quemante, como que si estuviera pasando un chile por la pierna, o que se me duerme la pierna. Todo eso es un dolor nervioso. Y ahora bien, ¿es el ciático, sí o no? Cuando trabajamos el ciático, tenemos que ver si es por una lesión a nivel de la vértebra, del núcleo pulposo, que tenemos una hernia de disco generando una compresión sobre la raíz del nervio, o sea, donde está saliendo el cableado, para que ustedes entiendan. Hay una compresión y ahí es donde empieza a doler y empieza a molestar y dar esos síntomas. Ahí se tiene que atender de una forma. Si estamos viendo que el dolor viene por una compresión muscular. Sí, como ustedes lo escuchan. Muchas veces, y la mayoría de las veces, el dolor del nervio ciático viene dado por una compresión del nervio. Y viene por malas posturas a la hora de estar sentados. Y lastimosamente, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir de este tipo de lesiones debido a la posición que tiene la pelvis. Entonces, a la posición que tiene genera que unos huesitos compriman aún más un músculo que se llama el piriforme. Ese músculo es el detonante del ciático prácticamente. Imaginemos que viene el hueso, pasa el nervio y está el músculo. Cuando estamos mucho tiempo sentados en una mala posición, ¿qué es lo que pasa? Ese hueso empieza a comprimir el músculo y empieza a apachurrar o a comprimir el nervio. Entonces el músculo se pone tan rígido, hay un espasmo, hay una contractura de ese músculo y genera que tengamos compresión del nervio ciático. Y ahí tengamos todo ese tipo de sensaciones que van hacia la pierna, todo ese tipo de dolores y sensaciones. Entonces, es diferente como tenemos que atacar el ciático por compresión nerviosa a nivel de la raíz vertebral o de columna vertebral, a el ciático por dolor por una compresión muscular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es por una compresión muscular, es más fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque eso es el músculo, tenemos que liberarlo.
Y van a ver ustedes que los pacientes cuando tienen el ciático por compresión a nivel del músculo, generalmente cuando están mucho tiempo sentados ya empiezan a doler y empiezan a cambiar de posición y empiezan a moverse de un lado para otro. Entonces ahí es donde uno les pide que estiren cuando están trabajando, que hagan estiramientos, que se sienten sobre una bolita de lacrosse, ojalá, o algo firme, pasarse un foam roller para movilizar y soltar ese músculo y hacer un trabajo miofacial, un trabajo sobre la parte miofacial muscular y liberar la presión que genera el músculo sobre el nervio. Y ya en atención de fisioterapia, poner corrientes, calor, técnicas manuales, movilizar, todo eso para generar que el músculo empiece. Pero si el dolor es más central, es más complicado porque estamos viendo que podemos tener una hernia y esa hernia puede complicar y es mucho mayor el tiempo. Entonces ya tenemos que enfocarnos en desinflamar en la parte de la columna a nivel del sacro, L5, L4, por esas zonas empezar a desinflamar, darle movilidad a toda la parte inferior de la columna para quitar como esa presión que van a generar. Y por último, podemos ver que el dolor ciático puede ser estático en una zona, ir pasando por otro tipo de, digamos, podemos hablar que está solo por la nalga, por la parte de atrás del muslo, por la parte de atrás de lo que es la pantorrilla, o ligeramente buscando hacia la tibia. A veces algunas personas sienten un poquito de molestia. En cualquiera de estos sectores puede haber compresión. Entonces tenemos que trabajar todo el recorrido, hacer un poco de neurodinamia clínica, que eso es, imaginemos que el nervio está comprimido y está trabado. Eso es como cuando la manguera está abierta, está tirando agua y uno llega con el carro y le pone la llanta encima. Ya el recorrido o lo que sale de agua ya no es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a movilizar desde la cabeza hasta el pie, movilizar ese nervio para generar un movimiento que suelte. Y en un momento ya hay movilidad. Entonces ya se mueve el nervio y ya se quita el dolor. Entonces, nervio ciático puede doler por dos cosas: por músculo o por una compresión radicular. Si tienen esto, si están con dolor, no se lesionen. Si lesionan me llaman. Nos vemos. Chao. Esto fue un nuevo capítulo de La Camilla. Que llega gracias a SL Producciones.